A medida que la noticia comenzó a circular, las reacciones en las redes no tardaron en intensificarse, generando un clima de incertidumbre entre los seguidores. La atención del público se ha volcado por completo en la situación que envuelve a Mert Ramazandemir, el popular actor turco cuya presencia ha conquistado a una audiencia enorme. Cada minuto surgen nuevas dudas sobre lo que realmente le ha sucedido, y las plataformas digitales continúan agitadas desde que la información salió a la luz hace apenas unos instantes. Si quieres entender con claridad todo lo que está ocurriendo y no perderte ninguno de los detalles que están transformando el escenario del entretenimiento en Turquía, te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video. No olvides apoyar al canal suscribiéndote y activando las notificaciones, para que sigas recibiendo las actualizaciones más recientes sobre tus artistas favoritos. A lo largo de su trayectoria, mucho antes de que el público lo reconociera como un actor consolidado, Mert Ramazandemir ya había aprendido que ni la formación académica ni el talento natural garantizaban resultados inmediatos. Las decisiones de la industria, muchas veces imprevisibles, le mostraron que un actor podía quedar fuera de un proyecto incluso cuando su desempeño era impecable. Esa realidad, sumada a las críticas y la presión que lo rodeaban, lo llevó a desarrollar una capacidad fundamental: aprender a convivir con la incertidumbre. Cada comentario adverso, aunque duro, se transformó en parte de su carácter y lo ayudó a manejar mejor la frustración. Sin embargo, este aprendizaje no comenzó en los sets de grabación, sino mucho antes, en la quietud de Sile, la pequeña ciudad costera donde nació el 28 de enero de 1998. Allí, siendo el menor de 6 hermanos, creció rodeado por el rumor del mar y el silencio de los bosques. Desde niño, se detenía a observar aquello que la mayoría pasaba por alto: el vaivén de las hojas, la luz cambiante del cielo, las mínimas variaciones del oleaje. Esa sensibilidad temprana, unida a su carácter reservado y a la costumbre de imaginar escenas y voces en secreto, acabaría siendo la raíz de su expresividad artística. A los 13 años, motivado por una curiosidad más fuerte que su timidez, asistió a su primer casting para un comercial. No ser elegido lo golpeó con fuerza, aunque al mismo tiempo encendió en él un deseo silencioso de superación. Esa pequeña derrota fue apenas el preludio de una etapa mucho más difícil que llegaría años después, entre 2016 y 2018, cuando ya intentaba abrirse camino profesionalmente. En ese periodo participó en más de 20 audiciones sin conseguir ninguno de los papeles que buscaba. En una prueba especialmente importante, destinada a una serie de enorme impacto nacional, sus expectativas eran tan altas que el rechazo lo hizo pensar seriamente en abandonar la interpretación. A pesar de ese desaliento, lo que realmente emergió fue su rasgo más determinante: la persistencia. Las puertas cerradas lo empujaron a estudiar con mayor disciplina. Por eso decidió invertir en su formación, tomando cursos en la Dialogue Kemjonekastchen Academy y clases especializadas en la Universidad Vakent, donde analizaba emociones, practicaba gestos y trabajaba la relación entre mirada, voz y lenguaje corporal. Aunque los papeles que obtenía eran breves o incluso no aparecían en los créditos, cada participación la asumía como un espacio para aprender. Pero mientras buscaba mejorar su técnica, debía resolver problemas más urgentes. La situación económica lo obligó a aceptar un trabajo como asistente de producción, que lejos de alejarlo del mundo artístico, le ofreció la oportunidad de familiarizarse con cámaras, iluminación y dinámica de rodaje desde dentro. Aquellos meses complicados pusieron a prueba su resistencia, pero también ampliaron su comprensión del medio audiovisual. Su dedicación comenzó a rendir frutos en 2016, cuando apareció por primera vez en la serie Mut YZYL Kosem. Aunque se trataba de intervenciones cortas, le permitieron entender el ritmo acelerado de las grabaciones. 3 años después, en 2019, su actuación en la película Yamu lo proyectó internacionalmente gracias a la delicadeza emocional que transmitía. Ese reconocimiento reforzó su confianza y lo animó a aceptar personajes más desafiantes. El ascenso continuó en 2020 con la serie Redman, muy popular entre el público joven. Pero su consagración llegó en 2022 al interpretar a Ferit Koran en Yalan. Para enfrentar ese personaje complejo, adoptó un ritual muy particular: antes de cada escena dramática caminaba en silencio durante 10 minutos mientras escuchaba música instrumental, lo que lo ayudaba a entrar en el estado mental adecuado. A esas alturas, productores y directores destacaban no solo su talento, sino también su profesionalismo. Era reconocido por su disciplina, por su atención minuciosa a los detalles y por su disposición a ayudar incluso en tareas que no le correspondían, un hábito adquirido durante su etapa como asistente de producción.
Su carrera avanzaba paso a paso, como si cada experiencia pasada, los días de observación solitaria en Sile, las audiciones fallidas, los pequeños papeles y las horas de estudio incansable, hubieran sido piezas necesarias para sostener su crecimiento. Pero ni siquiera el reconocimiento lo libró de momentos de duda. En los inicios de su carrera, un grupo reducido de espectadores cuestionó su capacidad para protagonizar una serie juvenil, alegando falta de experiencia y sugiriendo que otros actores se encajarían mejor. Aunque la polémica no tuvo repercusión real en la industria, afectó profundamente a Mert, quien por primera vez sintió que la inseguridad lo alcanzaba de verdad. Esa etapa coincidió con momentos decisivos en su formación, y cada audición parecía definir su futuro. Sin embargo, lejos de derrumbarlo, convirtió ese cuestionamiento externo en un motivo para perfeccionarse. Redobló su estudio de personajes, reforzó su técnica interpretativa y reafirmó su convicción de seguir adelante. Cuando finalmente las oportunidades comenzaron a multiplicarse y los rechazos a disminuir, comprendió que esa fase llena de tropiezos había sido esencial. La perseverancia que había sembrado en silencio se convirtió en la base firme desde la cual podía avanzar. Su nombre empezaba a resonar con fuerza, pero lo que realmente marcaba su camino era la combinación de sensibilidad y determinación que lo había acompañado desde la infancia. Consciente de que su historia apenas iniciaba, Mert siguió avanzando en la industria con la misma constancia silenciosa que lo había guiado desde sus primeros días frente al mar de Sile. Cada logro surgía no de la suerte, sino de un recorrido construido con paciencia, disciplina y una voluntad que nunca permitió que la adversidad lo detuviera. A medida que avanzaba en su trayectoria, quedó en evidencia que la dedicación constante de Mert terminaba expresando mucho más que cualquier defensa verbal. Aquellos que al principio cuestionaban su expresividad acabaron reconociendo la intensidad emocional de sus interpretaciones y la minuciosidad con la que edificaba cada personaje. Cada ensayo meticuloso, cada papel trabajado con disciplina y cada escena abordada con honestidad se convirtieron en pruebas claras de que las valoraciones superficiales perdían peso frente a la perseverancia y el compromiso artístico. Mucho antes de alcanzar la notoriedad que lo aguardaba, su recorrido ya mostraba que los obstáculos y las palabras duras, aunque incómodos, forjan la fortaleza necesaria para sostener una carrera larga. Entendió que la crítica, inevitable en el ámbito escénico, no debía dictar sus decisiones ni convertirse en el centro de su vida creativa. Aprendió que la manera más sensata de enfrentarla no era mediante la confrontación, sino conservando un ritmo de trabajo auténtico, constante y disciplinado. Con el tiempo, Mert descubrió que incluso los momentos más difíciles, lejos de detenerlo, podían transformarse en parte esencial de su crecimiento como artista. A medida que la atención pública aumentaba y su nombre comenzaba a circular con mayor fuerza en el medio artístico, Mert se vio obligado a poner en práctica todas las lecciones que había acumulado durante su formación. La fama incipiente añadía exigencias nuevas, pero la disciplina que había cultivado desde la adolescencia le permitió mantener la serenidad. Su capacidad para administrar la presión no surgió de la nada, provenía de un proceso largo, alimentado por momentos de crisis, cansancio extremo y desafíos emocionales que lo habían empujado a conocerse mejor. Cuando más tarde debió lidiar con pequeñas lesiones o contratiempos físicos, ya sabía transformar cada dificultad en un aprendizaje, convencido de que incluso los tropiezos inesperados pueden reforzar la fortaleza con la que un artista avanza. Antes de llegar a esa madurez, sin embargo, atravesó un periodo particularmente complejo durante sus años de formación, cuando la exigencia académica y el ritmo intenso de entrenamientos y audiciones empezaron a manifestarse en forma de agotamiento y ansiedad. Ese desgaste, que se reflejaba tanto en su cuerpo como en su equilibrio emocional, lo obligó a cuestionar su estilo de vida y a reconocer que hasta la pasión más intensa puede resultar dañina si no va acompañada de descanso. Fue entonces cuando incorporó ejercicios de respiración consciente, meditación y rutinas ligeras como caminatas o estiramientos, con los cuales encontró un modo de descargar tensión sin renunciar a su preparación actoral. De manera progresiva, descubrió que la claridad mental y el equilibrio físico eran tan fundamentales para su evolución como memorizar textos o perfeccionar técnicas interpretativas. A partir de esa etapa, organizar mejor sus horarios y atender las señales de su propio cuerpo se convirtió en una práctica indispensable para conservar la estabilidad. Mientras esas transformaciones internas se consolidaban, la relación que mantenía con su entorno íntimo adquiría un peso decisivo en su bienestar. La familia, que siempre funcionó como su eje emocional, se mantuvo cerca a pesar de las distancias impuestas por los compromisos laborales.
en el hogar de Sile, rodeado de naturaleza y de recuerdos felices, había aprendido los valores que más tarde guiarían su conducta profesional: la perseverancia, la disciplina y el respeto por el esfuerzo. Aquellas experiencias compartidas con sus hermanos, marcadas por juegos, complicidades y aventuras, reforzaron su sentido de pertenencia y se transformaron en una fuente constante de estabilidad. Volver a la casa natal, aún después de alcanzar notoriedad, se convirtió en un ritual que lo ayudaba a recuperar humildad, reordenar sus emociones y retomar los proyectos con mayor lucidez. Paralelamente, su vida afectiva siguió un rumbo distinto al de su carrera pública. Desde temprana edad decidió mantener sus relaciones sentimentales lejos de los focos, consciente de que la exposición excesiva podía interferir en su equilibrio emocional. Antes de volverse conocido, vivió un romance breve pero significativo, cuyo final coincidió con un momento en el que necesitaba concentrarse por completo en su formación artística. Esa despedida, aunque dolorosa, le reveló la importancia de priorizar sus objetivos y respetar el ritmo de su propia evolución. Desde entonces eligió vínculos discretos, no solo por su deseo de privacidad, sino también por consideración hacia quienes compartían su vida emocional. Esa manera reservada de relacionarse se convirtió en una constante que lo acompañaría aun cuando la fama comenzara a rodearlo. En el ámbito estrictamente profesional, su temple, unido a una sólida preparación técnica y a una ética de trabajo impecable, terminó por distinguirlo dentro del medio actoral. El respeto de colegas y espectadores no le llegó únicamente por sus capacidades interpretativas, sino también por la coherencia con la que se conducía. Aquellas controversias que en un inicio parecían obstáculos terminaron transformándose en recordatorios de que la paciencia y la resiliencia sostienen cualquier crecimiento artístico. Al mismo tiempo, comprendió que debía manejar con prudencia su imagen pública, optó por adoptar una actitud equilibrada frente a las críticas, evitando dejarse arrastrar por comentarios negativos que circulaban en medios y plataformas digitales. En lugar de desgastarse en confrontaciones, decidió centrar su energía en fortalecer su bienestar emocional, su confianza y la calidad de cada proyecto que emprendía. Esa combinación de introspección, disciplina y autocuidado le permitió construir una trayectoria sólida, fundada en la coherencia y en la atención minuciosa a cada paso. Lo que en un principio habían sido desafíos se convirtieron en cimientos que reforzaron su carácter artístico y personal. Así, mientras su vida privada se mantenía protegida, su carrera se expandía con firmeza, preparándolo para enfrentar con sensatez y determinación las nuevas exigencias que surgieron en el momento en que su talento comenzó finalmente a ser reconocido de manera más amplia. A medida que Mert avanzaba en la construcción de una carrera que comenzaba a consolidarse, descubrió que incluso los comentarios provenientes de un grupo reducido de seguidores podían afectarlo más de lo esperado. Aunque las observaciones críticas no generaron un conflicto serio dentro del ámbito artístico, lo colocaron por primera vez frente a dudas que nunca antes había enfrentado. Aquellas voces que cuestionaban su capacidad para liderar una producción juvenil, y que insinuaban que existían intérpretes más preparados para roles tan visibles, terminaron provocando en él una reflexión dolorosa acerca de su preparación y sobre si realmente estaba listo para asumir papeles determinantes en su trayectoria. Esa sensación coincidió con una fase en la que cada audición, cada escena y cada oportunidad tenían un peso particular, intensificando sus propias exigencias internas. Acostumbrado a trabajar de manera constante y sin buscar protagonismos innecesarios, se encontró sometido a una presión inesperada que lo llevó a evaluar su talento con una severidad desconocida para él. Sin embargo, aquello que inicialmente parecía desestabilizarlo despertó, al mismo tiempo, un impulso renovado por demostrar mediante acciones lo que era capaz de lograr. La incertidumbre no lo detuvo, más bien se convirtió en el motor que lo empujó a profundizar en el estudio de los personajes y a perfeccionar su técnica interpretativa. La breve controversia dejó una enseñanza duradera: las opiniones externas pueden influir, pero no deben definir el camino de un artista. Mert comprendió que la actuación siempre estaría rodeada de críticas y que enfrentarlas con disciplina, autenticidad y rigor era más eficaz que responder con confrontación. Así, cada papel asumido se transformó en una ocasión para superar juicios superficiales y mostrar la solidez de su talento. Con el tiempo, fueron su compromiso, su sensibilidad y su capacidad para expresar emociones complejas los que terminaron por imponerse, haciendo que incluso quienes dudaron de él reconocieran su evolución profesional. Su respeto ganado entre colegas y espectadores fue el resultado natural de esa constancia. Lo que en un inicio surgió como un obstáculo terminó convirtiéndose en un recordatorio del poder de la perseverancia.
También entendió la importancia de cuidar su imagen pública sin dejarse arrastrar por la negatividad amplificada por redes sociales o medios de comunicación. Decidió enfocar sus energías en su bienestar emocional, fortalecer su seguridad interna y avanzar con firmeza en su desarrollo artístico. Gracias a esa nueva perspectiva, logró edificar una trayectoria estable basada en la calidad de su trabajo. Sus primeros desafíos públicos le enseñaron que incluso pequeñas polémicas pueden dejar marcas, pero que la forma de administrarlas es lo que determina el rumbo profesional. Con esa madurez adquirida, Mert afrontó los proyectos posteriores consciente de que la fama traería nuevos desafíos, pero convencido de su capacidad para sobreponerse a ellos. A lo largo de su crecimiento profesional, distintos elementos de su vida personal comenzaron a adquirir un peso inesperado. Entre ellos, su salud se convirtió en un tema central mucho antes de que él mismo lo reconociera. Durante los primeros años de su formación artística, la acumulación de presión, entre audiciones exigentes, rutinas intensas de estudio y entrenamientos continuos, lo llevó a vivir episodios de ansiedad y un agotamiento físico que evidenciaban que su cuerpo no siempre podía seguir el ritmo vertiginoso de sus ambiciones. Comprendió entonces que la disciplina extrema tenía un límite y que pasar por alto el bienestar podía acarrear consecuencias serias. Para recuperar equilibrio, incorporó a su vida diaria técnicas de respiración, meditación y ejercicios suaves que le devolvían claridad antes de cada compromiso. Caminatas y estiramientos se volvieron aliados habituales para liberar tensiones, y con el tiempo aprendió a descifrar con precisión las señales de cansancio y a detenerse cuando era necesario. Aunque continuó perfeccionando su expresión corporal, descubrió que solo el balance entre esfuerzo y autocuidado le permitiría mantenerse firme en el camino elegido. Mientras esta toma de conciencia se integraba en su rutina, su familia permanecía como el pilar que sostenía cada una de sus decisiones. Los lazos con sus padres y hermanos, a pesar de la distancia y de las exigencias laborales, se mantuvieron inquebrantables. Las memorias de su infancia en Chile, envueltas en naturaleza, armonía y afecto, funcionaban como un refugio íntimo al que volvía siempre que necesitaba reencontrarse consigo mismo en los momentos de mayor presión. En cada visita a ese lugar, recargaba energía y recuperaba la estabilidad emocional indispensable antes de enfrentar nuevos retos actorales. Fue ese entorno familiar el que moldeó su carácter mediante valores profundamente arraigados: respeto, constancia, paciencia y esfuerzo. Los juegos y bromas compartidos con sus hermanos, así como pequeñas aventuras infantiles, fortalecieron su sensibilidad y cimentaron su seguridad interna. Gracias a esa conexión afectiva, la humildad se mantuvo intacta incluso cuando las oportunidades laborales crecieron y su rostro comenzó a ganar visibilidad pública. Al mismo tiempo, su vida afectiva, cuidadosamente preservada desde la juventud, continuaba siendo un espacio que prefería mantener en absoluta reserva. Comprendió muy temprano que la exposición mediática podía transformar cualquier relación en algo vulnerable y frágil, por lo que decidió proteger de manera firme sus vínculos más íntimos. Mucho antes de alcanzar reconocimiento, había vivido un romance breve pero decisivo, cuyo desenlace dejó una marca emocional profunda. La relación terminó porque necesitaba dedicar tiempo completo a su desarrollo artístico y a consolidar un futuro profesional que apenas comenzaba a tomar forma. Aunque la ruptura fue dolorosa, reforzó en él la idea de que debía priorizar sus metas y respetar su proceso interno de maduración. Aquella experiencia influyó intensamente en su manera de relacionarse desde entonces. Eligió mantener su intimidad lejos del escrutinio público, permitiendo que sus afectos se desarrollaran con discreción, no solo como una elección de privacidad, sino también como un acto de respeto hacia quienes formaban parte de su vida. Así, mientras su carrera continuaba ascendiendo, su mundo personal, familia, salud y relaciones, se consolidaba como el equilibrio indispensable para sostener cada paso de su trayectoria. A lo largo de esos años, los conocimientos que fue acumulando terminaron transformándose en una brújula para su recorrido profesional, pues instauraron una manera más equilibrada y consciente de ejercer su oficio. Incluso cuando surgieron desafíos distintos, los hábitos que había consolidado, la constancia, la disciplina y el cuidado personal, se mantuvieron presentes en cada nueva etapa. Comprendió que la labor actoral no se limita a repetir líneas aprendidas, sino que demanda proteger tanto el cuerpo como la mente, recursos esenciales de cualquier intérprete. Por ello, organizar su rutina diaria pasó a ser una necesidad. Distribuir el tiempo entre estudio, actividad física y momentos de pausa disminuyó la ansiedad y le dio una sensación más firme de control. Aquella fase le reveló, en definitiva, que una carrera artística estable solo es posible cuando la preparación técnica se acompaña de un adecuado bienestar emocional y físico.
Mucho antes de encontrarse aislado en Estambul, Mert ya había experimentado lo que significaba ver desaparecer a una figura esencial en su vida. A los 15 años perdió el contacto con su profesor de teatro, aquel mentor que había despertado su creatividad y le había ayudado a superar la timidez infantil. La mudanza del maestro al extranjero y el progresivo silencio en la comunicación constituyeron para él un primer duelo emocional. El vacío que dejó esa ausencia lo empujó a escribir con más profundidad, a ensayar escenas con una nueva intensidad y a pensar en la huella que los vínculos humanos pueden dejar en el destino de una persona. Aquella despedida inesperada terminó fortaleciendo su habilidad para avanzar sin apoyos externos y lo preparó, sin que lo supiera, para lidiar con la presión, la fama y las inestabilidades que llegarían años después. Cuando el camino artístico de Mert finalmente lo condujo a Estambul, se encontró inmerso en un escenario muy distinto al que había imaginado. Las horas se sucedían en silencio, los presupuestos eran mínimos y la sensación persistente era la de caminar por un corredor interminable donde los días se repetían sin variación. Aún así, para no derrumbarse, creó una disciplina férrea, se contemplaba frente al espejo buscando perfeccionar cada gesto, dedicaba largas jornadas al estudio actoral y se sumergía en la poesía clásica turca como si en cada verso pudiera hallar una guía. Ese conjunto de pequeñas rutinas alimentaba su esperanza de que, con el tiempo, su dedicación acabaría por rendir frutos. La soledad extrema de aquellos primeros años, lejos de quebrarlo, abrió en él un espacio profundo para la introspección. Comprendió mejor sus emociones, reconoció los límites que aún necesitaba superar y desarrolló una paciencia que antes no formaba parte de su carácter. Descubrió que la escasez de oportunidades no significaba falta de talento, sino que formaba parte del trayecto inevitable de cualquier artista. Esa reflexión silenciosa fortaleció su confianza interna y le permitió atravesar los días inciertos con una serenidad nueva. Durante su adolescencia, Mert Ramazandemir vivió una etapa en la que la soledad, la autocrítica y la inestabilidad emocional se entrelazaban con sus esfuerzos por abrirse camino en el mundo artístico. Aunque ponía toda su energía en cada lectura de guión, en cada ejercicio expresivo y en cada ensayo, la idea persistente de no ser lo suficientemente bueno lo perseguía a diario. Aquellas audiciones que no avanzaban y los días sin oportunidades reforzaban la sensación de incertidumbre, obligándolo a apoyarse únicamente en su propia disciplina para mantener el rumbo. Sin embargo, esta misma dedicación silenciosa terminó por convertirse en la base de una ética de trabajo sólida, enseñándole que la trayectoria de un actor se sostiene más en la constancia que en la suerte. Esa disciplina, que inicialmente surgió como una herramienta de supervivencia emocional en medio de sus limitaciones económicas y el aislamiento, se volvió un recurso invaluable con el paso del tiempo. A pesar de las dificultades, Mert nunca dejó de cultivar su arte, y pronto comprendió que el apoyo de unas pocas personas cercanas, amigos, familiares y algunos colegas, funcionaba como un refuerzo que equilibraba su necesidad de independencia. Las relaciones que verdaderamente importaban se convertían en su refugio, recordándole que la resiliencia no se construye en solitario, sino con la combinación adecuada entre fortaleza interna y sostén externo. Mucho antes de enfrentar estos desafíos emocionales, una experiencia profundamente personal había transformado su percepción de los vínculos afectivos. La muerte de su profesor, una figura clave en su crecimiento, le enseñó la fragilidad de las relaciones humanas. Desde entonces, el hogar adoptó un nuevo significado, ya no era solo un lugar de convivencia, sino un espacio esencial de protección ante cambios bruscos y despedidas imprevistas. A partir de esa pérdida, la nostalgia dejó de ser un peso y pasó a ser un impulso creativo que lo empujó a perfeccionar cada vez más su oficio. Otro acontecimiento decisivo llegó cuando tenía 17 años. Una lesión en el hombro sufrida mientras jugaba baloncesto con amigos lo obligó a detener su actividad deportiva y someterse a una rehabilitación de 4 meses. Aunque no era grave, el proceso fue lento y agotador, enfrentándolo a su impaciencia y mostrándole que la disciplina también habita en el autocuidado. Fue entonces cuando comprendió que la recuperación exige constancia, tiempo y respeto por los ritmos del cuerpo. Cada ejercicio guiado por el fisioterapeuta se convirtió en un recordatorio de que avanzar sin apresurarse puede ser una forma de fortaleza. Como no podía entrenar físicamente del modo habitual, aprovechó ese periodo para profundizar en su formación artística. Entre sesiones de terapia, analizaba guiones, estudiaba comportamientos y exploraba nuevas formas de expresión. Descubrió técnicas que no comprometían su hombro, como la respiración consciente, los estiramientos suaves y la meditación, prácticas que con el tiempo adoptó como pilares para equilibrar sus emociones y su desarrollo profesional.
lo que al principio parecía un obstáculo terminó revelándose como el origen de una mentalidad más estratégica y madura. Esa madurez se reforzó al comprender la importancia de seguir las indicaciones médicas sin precipitarse. El aprendizaje se trasladó directamente a su visión del trabajo artístico. Así como la rehabilitación tenía etapas, también los proyectos creativos poseen ritmos propios que no deben forzarse. Cuando recuperó por completo la movilidad, eligió actividades físicas menos riesgosas, lo que consolidó aún más su sentido de planificación y cuidado personal. Gracias a todo ello, Mert llegó mejor preparado para los momentos de agotamiento emocional que surgirían más adelante. En épocas de presión abrumadora, descubrió que la introspección, la respiración regulada y la meditación eran herramientas que le devolvían claridad y equilibrio. Admitir sus límites ya no le parecía signo de debilidad, al contrario, comprendió que reconocerlos era una estrategia indispensable para sostener su crecimiento. La actuación, entendió, requiere un tipo de entrenamiento que abarca tanto la dimensión emocional como la física. Con esa perspectiva renovada, enfrentó lesiones menores, incertidumbres profesionales y decepciones personales con una resiliencia que no tenía en sus primeros años. Los obstáculos que alguna vez pensó aislados se fueron entrelazando en una red de aprendizajes que fortaleció su carácter y le otorgó una visión más amplia sobre cómo construir una carrera estable, equilibrada y emocionalmente sostenible. Poco a poco, cada desafío superado se convirtió en un paso más hacia la posibilidad de convertirse en el actor que soñaba ser, aun cuando sabía que nuevos retos, dudas y pruebas seguirían apareciendo para medir su capacidad de transformación interior. A los 17 años, Mert experimentó un giro inesperado en su vida deportiva cuando, practicando baloncesto con amigos, sufrió una lesión leve en el hombro que lo obligó a suspender temporalmente sus actividades físicas. Aunque no se trataba de un daño grave, necesitó 4 meses de fisioterapia para recuperar la fuerza y la movilidad de su brazo. Durante ese tiempo, aprendió a ser paciente con su cuerpo, ya que cada movimiento, cuidadosamente supervisado por su fisioterapeuta, demandaba constancia y disciplina. Al principio, la imposibilidad de participar en los deportes que disfrutaba le generaba frustración, pero pronto entendió que cuidar su salud debía ser su prioridad. Esta experiencia le enseñó que los obstáculos físicos pueden transformarse en oportunidades de aprendizaje y que la perseverancia requiere tiempo y compromiso. Paralelamente a la recuperación física, Mert aprovechó el periodo de rehabilitación para reflexionar sobre su futuro y profundizar su interés por las artes escénicas. Mientras seguía los ejercicios y protocolos médicos, dedicaba tiempo a estudiar guiones, analizar personajes y perfeccionar su expresión corporal. La lesión, de manera indirecta, lo acercó más al mundo de la actuación y le permitió descubrir que, aunque el cuerpo tiene límites, la mente y la creatividad pueden desarrollarse sin restricciones. Además, halló nuevas formas de entrenar sin poner en riesgo su hombro, incorporando técnicas de respiración y control corporal que fortalecían su formación artística. Lo que en un inicio parecía ser una lesión incapacitante se convirtió en un motor inesperado que reforzó la disciplina y el cuidado personal de Mert. Incorporó a su rutina diaria suaves estiramientos y ejercicios de meditación, que rápidamente pasaron a formar parte esencial de sus hábitos. Estas prácticas no solo aceleraron su recuperación, sino que se transformaron en herramientas permanentes para mantener su equilibrio físico y emocional frente a las demandas del trabajo. Durante este periodo, comprendió el valor de seguir estrictamente las indicaciones de los profesionales de la salud. La paciencia desarrollada durante la rehabilitación le enseñó que los resultados sostenibles requieren constancia y dedicación, y que intentar apresurar el proceso o ignorar pasos fundamentales podía acarrear efectos adversos. El aprendizaje obtenido se extendió más allá del plano físico y se manifestó claramente en su desempeño, la prudencia en cada acción, el respeto por los ritmos propios de cada proyecto y la constancia de un esfuerzo progresivo se transformaron en herramientas esenciales para lograr el éxito. Tras finalizar la fisioterapia, Mert logró recuperar completamente la movilidad de su hombro. La experiencia de recuperación fortaleció en Mert la relación con la disciplina, la planificación y el cuidado personal, habilidades que se volverían esenciales a lo largo de su trayectoria artística. A través de este proceso comprendió que cada dificultad puede transformarse en una oportunidad de crecimiento y que preservar la salud física y mental es crucial para sostener una carrera exigente. Con su hombro restablecido y una nueva perspectiva sobre el autocuidado, Mert estaba preparado para enfrentar pérdidas y momentos de duelo que dejarían huellas profundas y silenciosas en su vida. A los 15 años, un acontecimiento marcó de manera significativa su desarrollo emocional y artístico, la mudanza de uno de sus profesores de teatro, mentor y fuente de inspiración, fuera de Turquía.
Esta partida implicó no solo la pérdida de un guía en la actuación, sino también el primer encuentro con un sentimiento intenso de ausencia y soledad. Aunque al inicio mantuvieron contacto, la distancia y el ritmo de la vida hicieron que finalmente se perdieran, dejando un vacío difícil de llenar. Este mentor había impulsado a Mert a confiar en su talento, superar la timidez y explorar su creatividad. Bajo su enseñanza, aprendió a experimentar con los personajes, expresarse sin temor y transformar la sensibilidad en una herramienta interpretativa. La partida de esta figura representó un duelo silencioso que le recordó que incluso las relaciones más significativas pueden cambiar de manera abrupta. Este luto lo llevó a canalizar sus emociones en la creatividad, comenzó a escribir textos breves, ensayar con mayor intensidad y reflexionar sobre la influencia de quienes marcan nuestra vida. Cada recuerdo de las enseñanzas de su profesor se convirtió en un motor de crecimiento, transformando la ausencia en fuerza y motivación para aprovechar cada oportunidad. Además, esta experiencia fortaleció su independencia emocional. Mert entendió que las personas que admiramos solo acompañan ciertas etapas de la vida, y que aprender a continuar sin su cercanía directa es parte del desarrollo personal. Esta lección fue crucial para un adolescente enfrentando los retos de la actuación, la fama y las expectativas externas, enseñándole que la resiliencia aplica tanto a la carrera profesional como a las relaciones humanas y al manejo de pérdidas. Desde entonces, Mert comenzó a valorar aún más los vínculos con su familia y amigos. El contacto con sus padres y hermanos se convirtió en un refugio emocional frente a cambios inesperados y ausencias dolorosas, reforzando la seguridad y el equilibrio necesarios para enfrentar la vida con determinación. La partida de su mentor fue su primer encuentro con la fragilidad de la vida, subrayando la importancia de aprovechar cada enseñanza y relación significativa. La nostalgia y el dolor se transformaron en un estímulo silencioso que lo impulsó a dedicar más esfuerzo a la actuación, convirtiendo la tristeza en pasión y compromiso. Mientras aprendía a sobrellevar esta pérdida, nuevos desafíos lo aguardaban, meses de aislamiento, incertidumbre y pruebas profesionales pondrían a prueba su paciencia, resiliencia y firmeza. La experiencia de luto lo había preparado para afrontar momentos difíciles, enseñándole que incluso el dolor puede convertirse en un aliado para construir un carácter sólido y sensible. Al inicio de su carrera, Mert vivió meses de soledad en Estambul. Aunque soñaba con papeles importantes y oportunidades para mostrar su talento, la realidad era dura: un presupuesto limitado, gastos diarios y el esfuerzo por mantenerse cercano a la industria actoral marcaban su rutina, que se volvía larga y monótona ante la lejanía del éxito. Los familiares que le brindaban apoyo se convirtieron en un pilar emocional indispensable. Mert aprendió a equilibrar independencia con cercanía, comprendiendo que la fortaleza interior y el respaldo externo se complementan en los momentos difíciles. Cada obstáculo superado y cada día de esfuerzo silencioso lo acercaban a mostrar su talento y convertirse en el actor que aspiraba a ser. Sin embargo, nuevas pruebas, decepciones y experiencias dolorosas aguardaban para poner a prueba su resiliencia y capacidad de transformación. Durante la adolescencia, Mert Ramazandemir enfrentó una de las decepciones más profundas: la sensación de no ser suficiente. A pesar de su habilidad y dedicación, la autocrítica lo acompañaba constantemente. Cada audición, ensayo y oportunidad representaban un examen a su valor como intérprete. Aunque dolorosa, esta sensación de insuficiencia se convirtió en un motor silencioso que lo impulsó a perfeccionar su técnica. Mert comprendió que los traumas no siempre provienen del mundo exterior, sino también de emociones internas difíciles de controlar. La inseguridad, el miedo al fracaso y la duda sobre su propio talento se entrelazaban con las altas exigencias que él mismo imponía. En lugar de paralizarse, canalizó estas emociones hacia su arte, transformando cada sentimiento reprimido en intensidad y profundidad en sus interpretaciones, haciendo sus actuaciones auténticas y conmovedoras. A lo largo de estos años, desarrolló la capacidad de observarse con honestidad. Reconoció sus miedos, dudas y debilidades, hallando en ellos una fuente de creatividad. La vulnerabilidad se convirtió en una herramienta para comprender y transmitir emociones complejas. Esta introspección y transformación emocional se consolidaron como un sello de su estilo actoral, permitiéndole construir personajes intensos que conectaban con el público de manera profunda. Simultáneamente, comprendió que aceptar sus limitaciones era tan importante como superarlas. La autocrítica, que al inicio parecía un obstáculo, se transformó en un aliado al aprender a usarla constructivamente. Cada instante de duda se volvió un ejercicio de autoexploración, enseñándole a equilibrar ambición con autocompasión y esfuerzo con cuidado personal.
Estos desafíos internos fortalecieron su resiliencia. Mert aprendió a mantenerse determinado incluso ante la inseguridad y el miedo, entendiendo que enfrentar desafíos emocionales es esencial para el crecimiento de un artista. Su capacidad de convertir dolor y desilusión en creatividad lo distinguió y preparó para asumir roles más exigentes. Hoy reconoce que aquellos años de lucha interna fueron fundamentales para construir su carácter y consolidar su carrera. La sensibilidad adquirida le permite interpretar personajes con autenticidad y profundidad, y enfrentar traumas personales lo hace consciente de la importancia de cuidar su bienestar emocional y mental. Cada dificultad vivida contribuyó a forjar un artista capaz de conectar genuinamente con su audiencia. A medida que avanzaba en su carrera, la combinación de talento, disciplina y resiliencia emocional lo posicionaba en un camino sólido hacia la fama y el reconocimiento. No obstante, aún quedaban retos profesionales y personales que pondrían a prueba todo lo aprendido, invitándolo a explorar nuevas dimensiones de sí mismo y de su arte. Su historia continuaba, lista para revelar los próximos capítulos de crecimiento, lucha y transformación. Aún quedaban por delante capítulos decisivos en su vida, tanto no ámbito personal como no profesional, etapas que obligarían a aplicar cada aprendizaje acumulado y que acabarían revelando aspectos hasta entonces desconocidos de su identidad y de su forma de expresión artística. Su camino permanecía abierto, pronto para recibir nuevos desafíos, transformaciones intensas y momentos de crecimiento que definirían los próximos pasos de su trayectoria. Por cierto, ¿ya estabas al tanto de esta información sobre Mert Rahman Demir? Cuéntanos en los comentarios qué opinas y qué sensaciones te generó esta situación, porque conocer tu perspectiva es fundamental para nosotros. Si este contenido fue de tu agrado y deseas seguir al tanto de las novedades del mundo del entretenimiento turco, así como de muchos otros temas, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ninguna actualización. Comparte también este video con otros seguidores que necesiten enterarse de esta noticia. Nos encontramos en el próximo video.